Bendiciones, familias, hermanos, amigos. Que la gloria de Dios se extienda en cada uno de sus hogares. Vamos a tratar de un tema en este momento, las pruebas y los ataques espirituales. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, resistirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Comencemos respondiendo esta pregunta: ¿qué es una prueba? Son las situaciones o circunstancias como las persecuciones o vituperios que vivió nuestro Señor Jesucristo, de la cual nosotros como cristianos las vivimos y que Dios las permite para probar la fe, nuestra fe, la obediencia y la fidelidad. Estas fortalecen la fe, la perseverancia y formar el carácter personal de nosotros los cristianos. Ejemplo, Job fue pasado por diversas pruebas. Abraham también y nuestro mismo Señor Jesucristo. Pablo nos comenta en 2 Corintios capítulo 11, versículo 4 hasta el 27, cuando él pasó por diferentes pruebas siendo apóstol de Jesucristo. Dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea, 39. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además Pablo agrega: de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. En primera de Pedro capítulo 1, 7 nos dice para qué son las pruebas. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, las pruebas, en este caso permitidas por Dios, son para prepararnos a nosotros hasta que cuando venga nuestro Señor Jesucristo seamos hallados limpios y sin mancha. Los ataques espirituales, estas suelen ser permitidas por Dios, donde el maligno accede para destruir el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Los creyentes. Los creyentes es el objetivo del enemigo en la cual quiere destruirlos. ¿Y cuáles son esos enemigos? En Efesios capítulo 6, versículo 12 son mencionados todos. Vamos a leerlos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí se encuentran todos esos entes espirituales que se mueven en la vida, en todo alrededor, y no lo vemos con nuestra vista, pero sabemos que los que están detrás de todos los males son estos espíritus inmundos malignos que ya están destituidos y preparados para un lugar en la cual el Señor los va a echar todos, que es en el lago de fuego. Allí será entonces ese momento para ellos el castigo eterno. Por el momento ellos están atacando a la sociedad, a nuestra sociedad, en la cual no descansan, pero Dios está con nosotros para protegernos. Las pruebas vienen por el hecho de ser cristiano, ser seguidor de Cristo. Y hay pruebas buscadas como consecuencias por la desobediencia a Dios. Los ataques espirituales provenientes del maligno, donde busca la manera de hacer caer al creyente para destruirlo, son constantes, pero si el creyente permanece firme, no le hará daño alguno. Mas si el creyente cae, sea por ignorancia o porque quiso pecar desobedeciendo a Dios, sufrirá. No porque Dios lo quiera así, no,
sino que el creyente se inclinó al pecado y se apartó de Dios. Ejemplo de pruebas, pues encontramos a Job, ya mencionado, en la cual venció contra el enemigo, donde Dios se glorificó. Fueron diversos ataques de parte de Satanás, pero era una muestra en la cual pues Job salió siendo vencedor. También encontramos el ataque que Satanás le hizo con palabras persuasivas a Eva, y por causa de aceptar esa conversación pues cayeron en pecado Adán y Eva, y ahí fue donde entró la muerte a toda la humanidad. También encontramos el pueblo de Dios, en la cual se rebeldizaba mucho contra Dios en muchos momentos. Primera de Corintios capítulo 10 versículo del 1 al 12, vamos a leerlo, en la cual nos habla acerca de esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por lo tanto, pues tengamos en cuenta estas recomendaciones, que no caigamos en pruebas y en ataques del enemigo por causa de la desobediencia de nosotros contra nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿cuándo comienza un ataque a mi vida? Mi querido hermano, los ataques comienzan desde el día que tú le entregaste la vida a Cristo, desde el día que tú te arrepentiste y cambiaste tu manera de vivir para agradar a Dios. También Dios nos dice que no debemos dejar de velar, porque cuando dejamos de velar nos descuidamos. También cuando no obedecemos ni nos sometemos a Dios, a su palabra, que decimos que creemos en Cristo, pero no aplicamos lo que Él dice que hagamos en su palabra. Cuando dejamos de congregarnos, como lo dice Hebreos 10, capítulo 10, versículo 25, no dejar de congregarse como algunos tienen como costumbre. Además, también en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos da una advertencia. Dice el Espíritu Santo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por lo tanto, no debemos descuidar nuestra fe, debemos estar allí siempre cuidándonos, pendientes a que el enemigo no venga a minarnos, porque el enemigo no descansa. Pastor, ¿cómo podemos reconocer los efectos cuando una persona está en ataque espiritual? Veamos algunos aspectos en la cual podemos discernir cuando una persona se encuentra en ese estado. La pérdida de paz, pérdida de deseo espiritual, de no querer ir a la iglesia, de no querer orar, no siente ganas de orar, cuando lo intenta no puede, no tiene ganas ni siquiera de leer la Biblia, ni tampoco pues de acercarse a los hermanos cristianos. También siente fatiga, siente sentimientos de miedos, enfermedades inesperados. También le llegan problemas y calamidades consecutivos unos tras otros. Pensamientos destructivos que llegan a nuestra mente, en la cual pues empezamos a murmurar, a criticar,
y malos recuerdos, en la cual llegan nuevamente recuerdos que anteriormente existían allí por resentimiento, odios, algo que haya sucedido en el pasado, nuevamente vuelve a recaer esa persona en esos pensamientos y otros aspectos más. Bueno, ahora concluyamos con estos versículos que nos dan fortaleza para seguir adelante y no asustarnos cuando estemos en estas diversas pruebas. Así como lo dice Primera de Pedro, nos dice que no nos extrañemos cuando estemos en diversas pruebas en la cual pues nos ayudan a fortalecernos. Asimismo pasaron aquellos hermanos profetas y seguidores de Cristo, apóstoles y discípulos, donde cada uno de ellos vivieron diferentes clases de pruebas y salieron en victorias. Hechos capítulo 14, versículo 22. Pablo decía a los discípulos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por lo tanto, mis hermanos, pues no nos extrañemos entonces cuando nos lleguen las pruebas que son necesarias para nuestras vidas. Dios tiene el control en cada uno de nosotros y nos permitirá que esas pruebas lleguen para fortalecernos y crezcamos más espiritualmente y podamos vencer las trampas del enemigo. Entonces, conociendo ya esto, que no vengan pruebas por causa de nuestra desobediencia. Sí, porque a veces por nuestra desobediencia, falta de sujeción, la incredulidad que vengan, las dudas, viene el enemigo a atacarnos. Y entonces vienen esas pruebas ya no de parte de Dios, sino que Él las permite para que nosotros pues nos regresemos al camino correcto y vivamos en la cobertura que el Señor nos regala. Entonces, mis hermanos, que mi Dios me los bendiga y que la poderosa mano de Dios esté sobre cada uno de ustedes, dándoles salud, gozo, paz y alegría. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardando